¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas una vez más y a un nuevo capítulo de Literatus. Este es el número 75 de este podcast que está dedicado al género del cuento, como usted debe saber, o de pronto no sabe porque acaba de llegar, y en el cual se habla sobre la vida, muchas veces trágica y otras veces fantástica, de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura, y también se leen cuentos al final de cada capítulo para que usted oiga mientras va en el carro, mientras hace ejercicio, mientras lava los platos, mientras vive la vida. Lo importante es que llene sus espacios con algo de literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y hoy les quiero agradecer a todas esas personas que me escribieron por el taller de cuento. Los cupos ya se agotaron, ya se acabaron, pero si usted se quedó con las ganas, no se preocupe que en octubre se vuelve a abrir el taller. Será la última versión de este año, entonces en octubre también pueden tomarlo si de pronto se quedaron con las ganas o de pronto no pudieron. Bueno, pues en octubre pues tienen la oportunidad otra vez de tomar el taller, entonces pues para que estén atentos y se agenden, por supuesto, y así podemos llevar a cabo ese taller en octubre. De nuevo, muchísimas gracias, pero ya dejando esto de lado, vamos a entrar de lleno al episodio de hoy, que está dedicado a una mujer que dicen no perteneció nunca a su época porque fue una mujer de avanzada y cuya obra, corta pero poderosa, recibió muchísimos halagos, entre ellos de autores como Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Autora que no era de aguas tibias, que era más bien de armas a tomar. Escritora que nos dejó novelas como La Amortajada y cuentos como El Árbol, tan usado y utilizado y analizado en muchos talleres literarios. Hablo de María Luisa Bombal, la escritora chilena. Bienvenidos y bienvenidas. Oiga, María Luisa Bombal nació el 8 de junio de 1910 en Viña del Mar. Fue hija de Martín Bombal Videla, que va a ser muy importante, como ya veremos. Siempre pasa eso en los episodios de Literatus, siempre hay un personaje muy importante dentro de la familia. En este caso fue Martín Bombal Videla, que fue el padre, y de Blanca Antes Prech, cuya ascendencia era franco-alemana. Aunque la madre también fue muy importante, porque la madre fue la que en un inicio la metió en la literatura de alguna u otra forma, porque le leía en ese entonces los cuentos de los hermanos Grimm. Es más, cuando María Luisa Bombal tiene 8 años y empieza a escribir poesía a esa edad, muchos de sus poemas estaban influenciados y basados en las historias de los hermanos Grimm. Pero bueno, yo me estoy yendo muy adelante, vamos a volvernos un poco y vamos a hablar de la relación de la autora con su padre, es decir, con Martín Bombal Videla, porque fue una relación muy corta, pero que dejó bastante huella. Lo que se dice es que pues María Luisa Bombal era la favorita de su padre, porque él notó o cayó en la cuenta de la sensibilidad especial que tenía su hija, e incluso alcanzó a decir lo siguiente. Esto es una frase, ¿no? Un encomillado: el sentimiento que las realidades esenciales, encarnadas en símbolos y descifradas a través del arte, son tanto más verdaderas que las realidades cotidianas. Eso fue algo de lo que él se dio cuenta que tenía su hija María Luisa Bombal. Lo cierto es que Martín Bombal entonces sobreprotegía a su hija a tal punto que incluso las otras dos hijas, que eran las mellizas Blanca y Loreta, y que eran menores que María Luisa Bombal, entendieron a esa corta edad la gran diferencia que había entre cómo quería a María Luisa Bombal y cómo las quería a ellas. Bueno, hablemos un poco como de la ascendencia de María Luisa Bombal para que entiendan ella de dónde venía. Esto también es una cita y lo contó en una entrevista y dice: el primer cónsul alemán en Santiago de Chile fue mi bisabuelo y su apellido era Prech. De modo que por mi madre venimos de los alemanes de Valparaíso, que después, como tú sabes, se fueron a Viña del Mar. Mis ancestros eran hugonotes franceses que emigraron a Alsacia, y el tipo que mató a Chekhov
era pariente nuestro. Amado Alonso siempre me hacía bromas respecto a esto y yo le contestaba, ¿pero qué culpa tengo yo? Por el lado de mi padre, los Bombal llegaron a Chile huyendo de la dictadura de Rosas. Bueno, yo les dije que la relación del padre con María Luisa Bombal fue muy corta y pues dejó huella. Y fue muy corta porque a los 8 años el padre de María Luisa Bombal pues se muere. Y lo que se dice es que esto y la imagen de su padre, lo que ella va a guardar es o va a retener memorias más que todo como corporales, el olor a colonia o la piel recién afeitada. Y lo que explican varios de los expertos de la obra de María Luisa Bombal es que esos recuerdos y como la imagen de su padre se convierten de alguna u otra forma en un arquetipo de la obra de María Luisa Bombal. Tras la muerte del padre, cuando ella tenía apenas 8 años, la madre de María Luisa Bombal decide que la familia se tiene que mudar a Francia. Entonces, por ejemplo, Cecilia Caturnaric cuenta en el artículo que se titula María Luisa Bombal en París que una vez llegan allá, la autora ingresa como a su segundo colegio de monjas, porque cuando estaban en Chile, sí, como su primera educación fue también en un colegio de monjas o en un convento, pues en este caso en París fue en un convento, que fue el convento de Notre Dame, y lo que se dice también de esa época es que era tal el buen francés y como el fenotipo que tenía María Luisa Bombal que nadie pensaba que ella no fuera francesa, todos creían que ella era una francesa más. Y a pesar de estar en este convento, lo que uno podría creer es que pues sí, le iba a dificultar muchas cosas en la vida porque iba a tener como una educación muy estricta y demás, pero lo que cuentan es que María Luisa Bombal nunca tuvo problemas con leer lo que quería y cuando ella quería, básicamente. Y en esa época, claro, como estaba viviendo en Francia, empezó a leer y conoció autores como el mismísimo Balzac, a Stendhal y a Flaubert. Y lo que cuentan es que ella leía también para imitar, para entender cómo es que estos autores hacían para escribir ciertas cosas. Entonces de cada uno de ellos empezó a robarles cosas que después vamos a ver más adelante a través de su obra. De este convento después pasó a un liceo, su mamá la saca del convento, la pone en un liceo para que termine el bachillerato. Y en ese lapso empieza a leer y a enamorarse de los poetas malditos. Que si usted no sabe quiénes son, le cuento de forma muy veloz. Son Verlaine, Rimbaud, también dicen que Baudelaire, pero para mí Baudelaire es antes a ellos. Baudelaire es como el que primero los influencia y después nace todo esto de los poetas malditos con más que todo Verlaine y Rimbaud. Y a mí de Baudelaire, por ejemplo, él tiene un poema que no podía desaprovechar esta oportunidad para leer un pedacito y ese poema se llama Embriagaos, en traducción sí como de el español de España, y dice también en traducción de español de España más o menos así: hay que estar siempre ebrio, todo se reduce a eso, es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que os destroza los hombros, doblegándonos hacia el suelo, debéis embriagaros sin cesar. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os plazca. Entonces ya saben, después de este poema que les leo de Baudelaire, lo más importante en esta vida es que vivamos ebrios, que nos tenemos que embriagar todo el tiempo, pero ya sea de virtud, de vino o de poesía, pero simplemente vivir ebrios para que lo apliquen en sus vidas. Bueno, pero yo me fui por las ramas simplemente por la emoción de leer ese pedacito del poema de Baudelaire que me gusta tanto, pero lo cierto es que de alguna u otra forma a través de los poetas malditos, pues de su poesía y su simbología es que Bombal también encuentra el camino de lo trágico y su obra está muy marcada por lo trágico. Su vida también, aunque está marcada por lo trágico, su vida sobre todo es por la soledad que ella sentía, que vivía muy a lo Pizarnik, ¿no? Como que sabe que escribe bien, pero ¿de qué le sirve escribir bien si está tan sola? A Bombal le sucede algo pues parecido, sobre todo al final de su vida. Y también porque vamos a ver más adelante que ella sufrió mucho del desamor y la llevó a cometer bastantes locuras. Porque es que si hay algo cierto en la vida de María Luisa Bombal es que sí, su vida estuvo llena de sangre y de tragedias. Y esto es una cita que me pareció interesante sobre este tema de los poetas malditos y que dijo María Luisa Bombal también en una entrevista, y es: a Baudelaire y a Verlaine sí que los leo siempre, esa música como que me alivia. Y leí también a Rimbaud. A mí me comparan con Rimbaud y yo me siento halagadísima, pero me comparan en la parte mala porque Rimbaud escribió y después plaf,
desapareció. Se hizo comerciante el pobrecito. El niño se desapareció, se metió en la marina mercante, de ahí no salió más. Un chispazo y fuera. Y claro, de pronto si usted no conoce, yo tampoco soy un experto en los poetas malditos, pero más o menos sé cosas. Es que Rimbaud hizo su obra, gran parte de su obra, lo importante de su obra, cuando tenía como 17, 18 años, una cosa así, 15, no sé. Era muy, muy joven y después tuvo algunos problemas con algunos amoríos que tampoco funcionaron. Entre esos, si no estoy mal, uno de ellos fue con Verlaine. Y después se retiró de la escritura, como dice María Luisa Bombal, y se puso en otros menesteres. Pero bueno, siguiendo con el estudio de María Luisa Bombal, ella a los 18 años entra a la Sorbona para estudiar literatura francesa. Yo, como siempre, de antemano les pido perdón porque a diferencia de María Luisa Bombal, yo no tengo ni idea de francés, no tengo ni idea cómo se pronuncia nada, entonces de pronto va a pronunciar todo muy mal acá y usted en los comentarios puede decirme, oiga, usted pronuncia todo muy mal, está perfecto. Pero lo cierto es que ella empezó a estudiar literatura francesa y si a mí me preguntan, aunque nadie me está preguntando, qué lujazo estudiar literatura francesa en Francia, en París, pues porque honestamente me parece una experiencia de vida alucinante. Y si alguien quiere, por ejemplo, invitarme a estudiar literatura francesa en París, pues acá estoy súper abierto. Pero bueno, más allá de eso, la autora nunca se gradúa de, sí, como de esta licenciatura o de estudiar literatura francesa, nunca se gradúa, aunque hay muchos artículos en los que dicen que sí, pero hay otros en los que dicen que no. Entonces, bueno, pues como que ahí está esa pelea. Y además de eso, mientras ella está estudiando, le pasa algo muy singular y es que le toca empezar a vivir sola porque su madre decide devolverse a vivir a Chile y se lleva a las mellizas. Entonces, esto le permite a María Luisa Bombal también de muchas maneras que la vida se le abra, ¿no? ¿Por qué digo que se le abra? Porque empieza también a frecuentar mucho la calle, a conocer otro tipo de vidas o, sí, como de realidades y de nociones del mundo. Entre esos está el teatro. Ella empieza a meterle duro al teatro, le empieza a gustar, empieza también a estudiar por los lados, sí, como artes dramáticas, pero más allá de eso, acá también en ese momento hay algo muy importante y es que como que empieza a darse cuenta o a caer en la cuenta de que puede tener una carrera o puede hacer cosas en el mundo de la escritura. ¿Y cómo sucede esto? Porque antes de abandonar la carrera, la autora sí, como que se obsesiona o tiene una clase que le gusta muchísimo y esa clase era dictada por Ferdinand Straussky. Y Ferdinand Straussky al final de la clase, pues como sí, del curso, propone un concurso literario dentro del salón. Todos tienen que entregar un cuento que esté inspirado, ni siquiera inspirado, sino que trate de copiar la forma en que escribía uno de los autores que estaban, pues sí, como estudiando, que era Charles Perrault. Y pues Ferdinand Straussky queda muy sorprendido y pues le da el premio a María Luisa Bombal y ahí como que ella se da cuenta, cae en la cuenta y dice, yo de pronto por acá tengo algo y tengo muchas cosas que escribir y que contar. Sobre esta experiencia, María Luisa Bombal contó lo siguiente: el profesor nos hizo escribir un cuento a la manera de Charles Perrault y yo escribí un cuento muy misterioso. Se trataba de un hombre con un sentido alegre de la vida que llegaba silbando a una habitación y así estaba muy contento cuando empezaba a sentir la presencia de alguien detrás de una cortina. Presentía a alguien. Entonces él le hablaba, pero no podía nunca ver esa presencia que él amaba. ¿Por qué es usted tan trágica?, me preguntó el profesor cuando me entregó el primer premio. Y yo no contesté nada. Entonces con ese primer cuento ella dice, bueno, por acá hay algo interesante, voy a seguir. Y como la madre se había ido, entonces ella estaba sola en París y lo que les digo, empezó a explorar sobre todo el tema del teatro, estudió por los lados artes dramáticas e incluso alcanzó a actuar en algunas obras. Actuó en una obra de Oscar Wilde y simplemente esa época y esa etapa se le acabó porque la madre la mandó a traer básicamente de París y le dijo que tenía que volverse a Chile, sobre todo con una misión muy clara que era encontrar un hombre para poder casarse. Entonces acá empiezan a suceder muchas cosas en la vida de María Luisa Bombal. Entre esas es que una vez regresa a Chile, la autora conoce a dos personajes muy importantes de ahora en adelante. Uno de ellos es Pablo Neruda, el poeta, el ganador del Premio Nobel de Literatura y que es tan criticado o fue tan criticado por Jorge Luis Borges, y a Marta Brunet. Marta Brunet es muy importante porque con ella incluso después van a fundar la Compañía Nacional de Dramas y Comedias porque ella va a seguir muy interesada en el teatro y va a seguir, sí, como actuando y también dirigiendo obras, supongo. El caso es que más adelante, cuando ella vuelve a Chile,
Bombal se topa con un hombre que le va a dejar muchas, pero muchas heridas. Y ella a él también. Ese hombre fue Eulogio Sánchez Errázuriz, un tipo que estaba casado y estaba como separándose. O sea, lo que cuentan es que estaba separándose y le decía a María Luisa Bombal que ya estaba muy cerca de recibir los papeles y ya iban a poder vivir juntos en tranquilidad. Y mientras tanto lo que pasaba es que pues él la escondía, ¿no? Pues sí, no quería que el mundo supiese o supiera que ellos dos estaban juntos mientras él supuestamente todavía estaba casado. Y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y nunca terminaba de separarse este hombre. Entonces la relación empieza a tornarse bastante tortuosa a tal punto que más o menos pasado un año de relación en pecado, es decir, en 1933, Sánchez decide terminar la relación y pues Bombal queda destruida, tanto así que empieza a escribirle cartas y mandarle cartas y cartas y cartas y cartas, pidiéndole que por favor no la deje, que no la deje, que no la deje, a tal punto que un día la autora en una comida que da en su casa, Sánchez, logra meterse en la comida, pero más que meterse en la comida, logra meterse en el cuarto de Sánchez, encuentra una de las pistolas que estaba por ahí, pues sí, en el cajón o en cualquier lado, y ella dolorida, porque sí, con el dolor muy latente, porque el amor o el desamor duele muchísimo, quien no lo ha sentido y lo ha vivido, pues agarra la pistola y se dispara en el brazo, como por acá. Eso le deja una cicatriz terrible más adelante. Entonces, claro, sucede todo esto y Pablo Neruda se entera de los hechos, de lo sucedido y le dice, oiga, no se quede en Chile, no viva más allá con ese dolor que la está acabando y véngase a vivir a Buenos Aires conmigo. Creo que en esa época Pablo Neruda era cónsul o encargado de algo en Chile, en Buenos Aires. O sea, era una persona importante con un cargo político, si no estoy mal. Entonces ella se va a vivir con Pablo Neruda y con la esposa a Buenos Aires. Y este es un salto muy importante en la vida de María Luisa Bombal porque empieza a rodearse y a codearse con grandes escritores y escritoras de la época, sobre todo con el combo o el parche de la revista Sur, de la que yo ya he hablado, sobre todo en los capítulos de Borges y de Silvina Ocampo también, por supuesto, pues porque Silvina estuvo casada con Bioy Casares y Silvina también fue parte de los fundadores con su hermana, de lo que fue la revista Sur en su momento. Entonces, María Luisa Bombala ya empieza a parchar con estos tipos, con Borges, con Lorca, con Nora Lange, que le hizo tanto daño también a Borges, con Bioy Casares, con Girondo, que es el poeta este que también le dañó la vida de muchas maneras a Borges, y con Victoria Ocampo, que ya les decía que es la hermana de Silvina Ocampo, de la cual ya hablé acá en Literatus. Y lo que se dice de Bombal es que era una mujer sorprendente para la época, que era una mujer muy frentera, que era una mujer muy divertida, con un humor muy rápido, era muy rápida y se burlaba del que tenía que burlarse sin problema. Entre esos personajes de los que se burlaba era de Girondo, como que todo el tiempo se burlaba de él, porque Girondo también decía una cosa que era que sí, como que cuando uno publica un libro las personas no deberían volverlo a leer, los que lo publican, pues para no darse cuenta de que en realidad era bastante malo. Y lo que decía María Luisa Bombal cuando ya había publicado La Mortajada es que ella todo el tiempo volvía a releer La Mortajada y se sorprendía de lo inteligente y lo buena que era esa novela. Entonces se burlaba de él. Es también durante esta época o este tiempo que ella escribe y publica su primera novela. Esa novela es La Última Niebla y que fue publicada en 1934. La escribió en gran parte mientras vivió con Pablo Neruda y Pablo Neruda cuenta que básicamente se la pasaba en todas partes, en la cocina, en el piso, escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que finalmente tuvo La Última Niebla que si no estoy mal, porque no la he leído, pero si no estoy mal está inspirada en gran parte a la relación tortuosa que tuvo con Sánchez y pues con el balazo que se dio. Creo que en La Mortajada igual también vuelve a traer a colación ese disparo que se pega a ella y el personaje se lo pega y dice que no es lo suficientemente valiente o es lo suficientemente cobarde para no suicidarse, aunque quisiera suicidarse, una cosa más o menos así. Entonces en 1934 publica ese libro. Como les dije al principio, María Luisa Bombal fue un personaje, una persona que se sintió a través de su vida siempre muy sola. Sí, como abandonada. Y también ese abandono y creo que también un poco falta de dinero, si no estoy mal, la llevó a casarse con Jorge Larco, que era un gran amigo de ella. Y Jorge Larco es el que le propone a ella que se casen y ella accede y lo único que pide a cambio básicamente es mucha atención a ella, como que esté con ella y esté siempre presente. Pero el problema de Jorge Larco es que pues ese matrimonio para él era más que todo una fachada porque empieza a haber muchísimos rumores de que Larco
Plutarco sostenía, mientras estaba casado, relaciones sentimentales con distintos hombres. Eso lleva a que en 1937 ellos se tengan que separar o decidan separarse, pues. Y esto nos trae, yo creo, a la obra más popular o más famosa de María Luisa Bombal, que es La Amortajada. Neruda recuerda, por ejemplo, también verla escribir muchísimo tiempo esa novela, casi sin detenerse y sin que nada la desconcentrara. La Amortajada es publicada en 1938. Creo que Nora Lange la ayuda a publicarla en la revista Sur y fue una novela que recibió muy buenas críticas y comentarios por parte de los autores que la rodeaban. Dentro de esos autores que la rodeaban y que hablaron muy bien de esa novela está el mismísimo Jorge Luis Borges, que dijo alguna vez que esta es una novela que no olvidará América jamás. Y lo que más me trama o me parece increíble y uno se da cuenta del poder de María Luisa Bombal es que Juan Rulfo alguna vez también comentó que La Amortajada fue un libro que lo impresionó muchísimo en su juventud e incluso hay quienes dicen, expertos en el tema, que La Amortajada influenció en gran medida lo que después sería Pedro Páramo. Entonces, pues poco o nada, dirán ustedes. Bueno, en 1940 la autora regresa a Chile y vuelve a aparecer en escena el mismísimo Sánchez, ¿sí? El hombre que la hirió de forma tan profunda y que la llevó a dispararse en el brazo. Y lo que viene es aún peor, así que agárrese bien de donde sea que esté, de la silla, del volante, o si está lavando los platos, cójalos bien, porque lo que se viene es peor. Y es que, claro, cuando ella llega a Chile se entera de que este hombre, Sánchez, tiene una nueva pareja, y eso vuelve y le enciende el dolor, le enciende la llama. Y sin más, pues sí, Bombal decide ir a encontrar a Sánchez, a verlo. Entonces va y lo espera en la entrada del Hotel Crillon. Pero sí, como que lo espera, el tipo no aparece, entonces ella se va y no es sino como hasta las 5 de la tarde que por fin se lo encuentra en la calle Agustinas. Lo que cuentan, por ejemplo, en Espacio 13 es que la autora iba vestida toda de blanco, como en seda y con un abrigo azul. Y entonces cuando viene caminando y se lo encuentra, saca una pistola del abrigo y le dispara mientras le gritaba sinvergüenza. Le dice sinvergüenza y pimba, le mete un balazo. Una vez en el piso, que esto es lo más increíble, María Luisa Bombal dice, no, pues tengo que rematarlo. Entonces le dispara 2 veces más en el piso a Sánchez. Por esas cosas de la vida que uno muchas veces no entiende, no comprende, Sánchez sobrevivió, no se murió. Y pues a María Luisa Bombal evidentemente se la llevan a la cárcel. Allá ella alcanza, también dicen en Espacio 13, a vivir 9 meses en la cárcel. 9 meses, no me parece que sea tampoco, 9 meses es un buen tiempo. Y vive o está en la cárcel 9 meses hasta que Sánchez decide levantar los cargos. Hágame el favor esta historia. Bueno, 3 años después, María Luisa Bombal se va a vivir a Estados Unidos y se casa con el conde Fall de Saint-Falle, que me perdonan por mi francés, porque como les he dicho 1000 veces no tengo idea cómo se pronuncia, pero bueno, se casa con él, tienen una hija que es Brigitte y acá la autora empieza a tener problemas es con la bebida, con la bebeta. Su esposo se muere en 1969 y otra vez se queda sola porque su hija se va a estudiar a Chicago. Entonces otra vez María Luisa Bombal siente que la abandonaron, que está completamente sola, decide volver a Buenos Aires, allá está un tiempo y después se va de nuevo a Chile, donde muere finalmente el 6 de mayo de 1980 debido a una crisis hepática por culpa del alcohol. El cuento de María Luisa Bombal que voy a leer hoy no es el más famoso de ella y pues sí, es que el más famoso de ella es el árbol que muchas veces o casi siempre se estudia en los talleres de escritura y lo estudian sobre todo por el uso que le da al tiempo narrativo. Es muy interesante ver cómo usa el tiempo en ese cuento, es un cuento muy bacano, muy bien escrito, entonces si usted quiere leerlo, se lo súper recomiendo, es un poco largo, entonces también por eso no lo traigo hoy a Literatus, pero bueno, es un cuento que de verdad está más que recomendado. Sin embargo, ya que no voy a leer el árbol, el que leeré se titula Lo Secreto. Lo Secreto por María Luisa Bombal. Sé muchas cosas que nadie sabe. Conozco del mar, de la tierra y del cielo infinidad de secretos pequeños y mágicos. Esta vez, sin embargo, no contaré sino del mar.
Aguas abajo, más abajo de la honda y densa zona de tinieblas, el océano vuelve a iluminarse. Una luz dorada brota de gigantescas esponjas, refulgentes y amarillas como soles. Toda clase de plantas y de seres helados viven allí sumidos en esa luz de estío glacial, eterno. Actinias verdes y rojas se aprietan en anchos prados a los que se entrelazan las transparentes medusas que no rompieran aún sus amarras para emprender por los mares su destino errabundo. Duros corrales blancos se enmarañan en matorrales estáticos por donde se escurren peces de un terciopelo sombrío que se abren y cierran blandamente como flores. Veo hipocampos, es decir, diminutos corceles de mar cuyas crines de algas se esparcen en lenta aureola alrededor de ellos cuando galopan silenciosos. Y sé que si llegaran a levantar ciertas caracolas grises de forma anodina puede encontrarse debajo una sirenita llorando. Y ahora recuerdo cuando de niños, saltando de roca en roca, refrenábamos nuestro impulso al borde imprevisto de un estrecho desfiladero dentro del cual las olas al retirarse dejaran atrás un largo manto real hecho de espuma, de una espuma irisada, recalcitrante en morir y que susurraba, algo así como un mensaje. ¿Entendieron ustedes entonces el sentido de aquel mensaje? No lo sé. Por mi parte debo confesar que lo entendí. Entendí que era el secreto de su noble origen, que aquella clase de moribundas espumas trataban de suspirarnos al oído. Lejos, lejos y profundo, nos confiaban. Existe un volcán submarino en constante erupción. Noche y día su cráter hierve incansable y soplando espesas burbujas de lava plateada hacia la superficie de las aguas. Pero el principal objetivo de estas breves líneas es contarles de un extraño, ignorado suceso acaecido igualmente allá en lo bajo. En la historia de un barco pirata que siglos atrás rodara absorbido por la escalera de un remolino y que siguiera viajando mar abajo entre ignotas corrientes y arrecifes sumergidos. Furiosos pulpos abrazábanse mansamente a sus mástiles como para guiarlo, mientras las esquivas estrellas de mar animaban palpitantes y confiadas en sus bodegas. Volviendo al fin de su largo desmayo, el capitán pirata, de un solo rugido, despertó a su gente. Ordenó levar ancla. Y en tanto, saliendo de su estupor, todos corrieron afanados. El capitán en su torre, no bien paseara una segunda mirada sobre el paisaje, empezó a maldecir. El barco había encallado en las arenas de una playa interminable, que un tranquilo claro de luna, color verde, umbrío, bañaba por parejo. Sin embargo, había un peor. Por doquiera revolviese el larga vista alrededor del buque no encontraba mar. Condenado mar, vociferó. Malditas mareas que maneja el mismo diablo, mal rayo las parta, dejarnos tirados costa adentro, para volver a recogernos quién sabe a qué siniestra malvenida hora. Airado, volcó frente y televista hacia arriba, buscando cielo, estrellas y el cuartel de servicio en que velara esa luna de nefando resplandor. Pero no encontró cielo, ni estrellas, ni visible cuartel. Por Satanás, si aquello arriba parecía algo ciego, sordo y mudo, si era exactamente el reflejo invertido de aquel demoníaco, arenoso desierto en que habían encallado. Y ahora, para colmo, esta última extravagancia. Inmóviles, silenciosas, las frondosas velas negras, orgullo de su barco, henchidas allá en los mástiles cuán ancho eran, y eso que no corría el menor soplo de viento. A tierra la gente, se le oye tronar por el barco entero, cargar puñales, salvavidas y a reconocer la costa. La plancha prestamente echada, una tripulación medio sonámbula desembarca dócilmente. Su capitán, último en fila, arma de fuego en mano. La arena que hollaran, hundiéndose casi al tobillo, era fina, sedosa y muy fría. Dos bandos, una marcha al este, el otro al oeste, ambos en busca del mar, ha ordenado el capitán, pero... ¡Alto! Vocifera deteniendo el trote desparramado de su gente. El chico acá de guardarrelevo y los otros proseguir. Adelante. Y el chico, un muchacho hijo de honestos pescadores que frenético de aventuras y fechorías había escapado para embarcarse en El Terrible, que era el nombre del barco pirata, así como el nombre de su capitán, acatando órdenes, vuelve sobre sus pasos, la frente baja y como observando y contando cada uno de ellos.
Vaya el lerdo, el patizambo, el tortuga. Reta el pirata una vez al muchacho frente a él, tan pequeño a pesar de sus 15 años que apenas si llega a las hebillas de oro macizo de su cinturón salpicado de sangre. Niños a bordo, piensa de pronto, acometido por un desagradable, indefinible malestar. Mi capitán, dice en aquel momento el chico, la voz muy queda, ¿no se ha fijado usted que en esta arena los pies no dejan huella? Ni que las velas de mi barco echan sombra, replica este, seco y brutal. Luego su cólera parece apaciguarse de a poco ante la mirada ingenua e interrogante con que el chico se obstina en buscar la suya. Vamos, hijo, masculla, apoyando su ruda mano sobre el hombro del muchacho. El mar no ha de tardar. Sí, señor, murmura el niño, como quien dice gracias. Gracias, la palabra prohibida. Antes quemarse los labios, ley de pirata. ¿Dije gracias? Se pregunta el chico sobresaltado. ¿Lo llamé hijo? Piensa estupefacto el capitán. Mi capitán, habla de nuevo el chico. En el momento del naufragio. Aquí el pirata parpadea y se endereza brusco. Del accidente, quise decir. Yo me hallaba en las bodegas cuando me recobró. ¿Qué cree usted? Me las encuentro repletas de los bichos más asquerosos que he visto. ¿Qué clase de bichos? Bueno, de estrellas de mar, pero vivas, dan un asco, si laten como vísceras de humano recién destripado, y se movían de un lado para otro buscándose, amontonándose y hasta tratando de atracárseme. ¡Ja! ¿Y tú asustado? ¿Yo? Más rápido que anguila me lancé a abrir puertas, escotillas y todo, y a patadas y escobazos empecé a barrerlas fuera, como corrían torcidos escurriéndose por la arena. Sin embargo, mi capitán, tengo que decir algo, y es que noté que ellas sí dejaban huellas. El terrible no contesta, y lado a lado ambos permanecen erguidos bajo esa mortecina verde luz que no sabe titilar, ante un silencio tan sin eco, tan completo, que de repente empiezan a oír y sentir dentro de ellos mismos el surgir y ascender de una marea desconocida, la marea de un sentimiento del que no atinan a encontrar el nombre, un sentimiento 100 veces más destructivo que la ira, el odio o el pavor, un sentimiento ordenado, nocturno, roedor, y el corazón a él entregado, paciente y resignado. Tristeza, murmura al fin el chico sin saberlo, palabras sopladas a su oído. Y entonces, enérgico, tratando de sacudirse aquella pesadilla, el capitán vuelve a aferrarse del grito y del mal humor. Chico, basta. Y hablemos claro, tú con los otros aprendiste a asaltar, apuñalar, robar e incendiar. Sin embargo, nunca te oí blasfemar. Pausa breve, luego bajando la voz, el pirata pregunta con sencillez. Chico, dime, tú has de saber, ¿en dónde crees tú que estamos? Ahí donde usted piensa, mi capitán, contesta respetuosamente el muchacho. Pues a 1.000 millones de pies bajo el mar, caray, estalla el viejo pirata en una de esas de sus famosas, estrepitosas carcajadas que corta súbito, casi de raíz. Porque aquello que quiso ser carcajada resonó tremendo gemido, clamor de aflicción de alguien que, dentro de su propio pecho, estuviera usurpando su risa y su sentir, de alguien desesperado y ardiendo en deseo de algo que sabe irremisiblemente perdido. En este capítulo número 75, la autora elegida fue María Luisa Bombal y el cuento leído fue Lo Secreto. Mi nombre es Federico Baraya Galano, el man de los cuentos, y los espero en un siguiente episodio para hablar más de cuentos y de literatura.